El día de hoy es 7 de diciembre del 2020, siendo ya estando acá presentes los compañeros. Vamos a iniciar entonces el curso de física y la unidad número 5. Ya hemos tratado anteriormente la unidad número 4 respecto a estática, ¿no? El tema de estática. Bien, para esto debemos, la unidad número 5, debemos recordar lo que es dinámica lineal. Debemos recordar las leyes de Newton. No vamos a ser abogados, pero existen tres postulados, o sea, tres leyes que se conocen como las leyes de Newton. Si no conocen, pues Sir Isaac Newton, un matemático, físico, teórico, ¿no? Multifacético, polémico, postuló lo que se conoce pues como la primera ley de Newton, que se conoce como la ley de la inercia, donde nos dice que que un cuerpo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza, ¿no? O el cuerpo quiere estar en estado de reposo hasta el momento de que intervenga una fuerza en él. Ejemplo, cuando ustedes están en su colectivo, ¿no? Y de repente están a una velocidad y el carro frena, se detiene, pues tu cuerpo quiere seguir estando en movimiento, ¿ok? Entonces, si quiere seguir estando en movimiento, pues se tiende a ir hacia adelante, ¿no? Otro ejemplo podremos poner, acá se maneja moto mucho, el pasajero de la moto cuando el piloto avanza rápidamente, pues le toma de sorpresa, y como su cuerpo está en estático, ¿no? Y quiere seguir estando estático, como postula la ley de la inercia, pues lo que pasa es que ante una salida rápida de una moto, pues se quiere quedar donde está, ¿no? Y el pasajero pues se cae. Bien, eso es lo que nos enuncia la primera ley de Newton, ¿no? Acá tengo una imagen, voy a compartirles. Un momento. Ahí está, no sé si se llega a visualizar. Bien, primera ley de Newton, ley de la inercia, ¿no? La segunda ley de Newton, o la tercera, que hemos visto bastante en lo que respecta al estudio del tema de estática, la tercera ley de Newton postula, ¿no?, que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero que tiene sentido contrario. Y en los cálculos que nosotros hacíamos, pues tomamos el valor de la reacción normal, ¿no?, que era la reacción que ejerce la pared, el piso, ¿no?, cuando en él pues se somete una fuerza, ¿no? Es lo que impide que el cuerpo o nosotros mismos pues nos hundamos en el piso, si es que no es lo suficientemente fuerte como para resistir nuestra masa. Más que la masa es el peso, ¿no? El peso. Y la tercera ley de Newton, la que nos interesa ahora, perdón, la segunda ley de Newton es la que se aplica justamente en el tema de dinámica lineal, que nos dice que cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, esta fuerza es directamente proporcional, nos dice, a la masa de un cuerpo y la aceleración que ésta experimenta. Entonces, la fuerza que está ejerciendo o se está ejerciendo sobre un cuerpo es igual, nos dice, a la masa multiplicado por la aceleración. Y justamente esa es la única fórmula que nosotros vamos a ver en esta unidad, ¿no? Para nuestro tema nos interesa representarlo así, que la sumatoria de fuerzas que existan en un sistema es igual a la masa del sistema
multiplicado por su aceleración. Tener en cuenta que la masa se mide en kilogramos y la aceleración en el sistema internacional se va a medir en metros por segundo al cuadrado. Y ya sabemos que el producto de kilogramos por metro por segundo al cuadrado es igual a newtons. Y el newtons es en el sistema internacional la unidad de medida de la fuerza. Existen otras, ¿no? Que también pertenecen al sistema internacional, como son las dinas para unidades pequeñas, el kilopondio cuando no queremos hacer equivalencias, solamente trabajar con la masa. Y también existen otros sistemas, ¿no? En el sistema inglés se utilizan las libras fuerzas, ¿no? Se utilizan las libras fuerzas. Ahora, esto no significa que en el estudio de esta unidad nos vayamos a olvidar de lo que significó los cálculos o los estudios anteriores de las unidades. Por ejemplo, la unidad 4 que era estática, la unidad 3 que era cinemática. No, al contrario, vamos a utilizar, pues les decía, aparentemente hay una sola fórmula, pero dependiendo de los enunciados puede ser que utilicemos, por ejemplo, el tema de cinemática con una de esas 6 fórmulas que nosotros conocemos de MRV para poder determinar, vamos a decir, la aceleración. O podemos utilizar un DCL que hemos aprendido a hacer en estática para poder determinar la dirección o el sentido de una fuerza en un determinado sistema. Entonces, en el tema de dinámica vamos a seguir utilizando las fórmulas que hemos visto hasta el momento, tanto de cinemática, exactamente MRU y MRV, y en el tema de dinámica, para ser más preciso, pues lo que hemos aprendido en DCL, en diagrama de cuerpo libre, ¿no? En reducción de los vectores a los cuadrantes. Entonces eso es lo que vamos a aplicar para poder desarrollar los enunciados que tengamos en este curso. Muy bien. Bien, acá tenemos un compañero más que está ingresando. Okay, en el manual está algunas explicaciones y luego está el contenido teórico y los ejercicios. No hay más cosas, ¿no? Los hemos resumido acá. Muy bien. En Blackboard también ustedes van a encontrar lo que ustedes están visualizando ahora en pantalla, que es el libro de trabajo. Normalmente en Blackboard pues encontramos esos materiales, ¿no? Primero el contenido curricular, el manual donde está lo que acabo de explicar, el contenido teórico. Ya sabemos de que no vamos a hablar todo lo que está ahí, hacemos un resumen, ¿no? Invitando a ustedes a leer más a detalle. También tenemos dentro del Blackboard también contamos con lo que es los ejercicios de libro de trabajo, que es lo que normalmente desarrollamos acá en las sesiones. También tenemos los ejercicios de autoestudio, y también en Blackboard van ustedes a tener links que les va a llevar a Cloud Labs, que es una página donde va a reforzar los contenidos que estamos viendo, pero una página más interactiva, ¿no? Quizás para nosotros un poquito determinante sería la lentitud del internet, pero bueno, ahí está, la invitación está hecha. Vamos a nuestro primer caso. Vamos a recortar entonces nuestro primer caso. Ahí está, y lo vamos a pegar por acá en nuestra pizarra, que parece infinita, muy grande. Muy bien, ahí tenemos entonces el enunciado. No olviden que eso está en Blackboard, no se ha inventado el docente. Y el enunciado nos dice una fuerza neta de 690 newtons, SN significa newtons, es necesaria para que un objeto mantenga una aceleración
de 3 metros por segundo al cuadrado. Acá le ha fallado un poquito al que tipea, o de repente por error de impresión. Realmente debería ser metros por segundo, y este 2 ahí arriba es un super índice, se llama, ¿no? Es un super índice de esa letra. Para un neófito en el tema puede pensar de que es así, ¿no? Y que de repente va a multiplicar ese valor del número 2. No, bien, entonces esa es su aceleración. Y nos piden calcular el valor de la masa del objeto. Por lo pronto, entonces vamos a apuntar los datos. Nos dice que la fuerza, existe una fuerza F, ¿no? Que es de 690 newtons. ¿Qué más existe? El valor de la aceleración, que es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Nos piden determinar la masa. Pues acá no tenemos un gráfico, no nos indica en qué dirección se está ejerciendo esta fuerza. Simplemente nos dicen que una fuerza ocasiona que un cuerpo, y si es un cuerpo, tiene una masa, experimente una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Determina esa masa. Muy bien. Entonces lo que hay que hacer es utilizar solamente la fórmula de este curso, donde nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Ahora, si ustedes son muy curiosos y revisan más libros o algunos youtubers, ¿no? O páginas web, van a encontrar que solamente a veces lo representan por resumir así: fuerza igual a masa por aceleración. Está correcto. Yo siempre lo represento como sumatoria de fuerzas, debido a que vamos más adelante a ver un sistema donde intervengan más fuerzas. ¿Ya? Ok. Entonces la fuerza es igual, entonces acá solamente tengo un valor, la fuerza es igual a masa por la aceleración. Solamente tengo un valor de la fuerza. Y de esas tres variables solamente me piden determinar la masa. Por lo tanto, vamos a despejar y llegamos a este contenido, ¿no? Ahora reemplazamos los datos y tenemos que la fuerza es igual a 690 newtons. Movemos un poquito la pizarra. Y la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado. 3 metros por segundo al cuadrado. Masa es igual a entonces 690 entre 3, ¿no? O sea, 69 entre 3 creo que es 23. 3 por 3 es 9, 3 por 2 6, claro, y un 0 más. Ahora, newton sabemos de que es kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Estoy desglosando el valor dimensional de lo que es newtons, dividido entre metros por segundo al cuadrado teníamos acá, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es reducimos, se van las unidades de aceleración y nos queda pues la unidad de masa, ¿no? Que es la masa entonces con la cual, o la masa de este bloque o de este cuerpo, no nos dicen bloque, es de 230 kilogramos. 230 kilogramos. Resumiendo, para poder desarrollar este caso, solamente hemos invocado una fórmula, la fórmula de esta unidad: fuerza igual a masa por aceleración. En el caso número 2 nos dice calcular la aceleración del bloque si se le aplica una fuerza de 27 newtons. Como pueden notar, en este caso ya contamos con un gráfico, así que voy a hacer un recorte particular acá solamente del gráfico, y es lo que voy a necesitar. Bien, aquí está el gráfico, aquí está el bloque, y como se ha detallado en el curso de estática, lo que nosotros vemos pues así como una especie de pintado, como si tratara pues de un peine, lo que en gráficos de física se conocen pues como un piso, una pared, una viga, algo sólido, ¿no? Algo que puede resistir a un piso, una pared. Entonces tenemos ahí un bloque que tiene una masa de 3 kilogramos, como podemos observar. Vamos a apuntar esos datos. La masa del bloque es de 3 kilogramos. En esa masa, a su vez, se está aplicando una fuerza que también tenemos, que es de 27 newtons, correcto.
Ahora, vamos a identificar, ya que tenemos el gráfico, vamos a identificar qué fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas intervienen en este gráfico gracias a un DSL? Entonces, como es un bloque, pues obviamente experimentará lo que se conoce como la atracción de la gravedad, o sea, se experimentará su peso, que es igual a masa por la gravedad, ¿correcto? Para que no se hunda el bloque en el piso, ante toda acción hay una reacción, que se conoce como reacción normal, ¿no? Podemos intuir que el movimiento, miren, el movimiento va de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque es hacia esa dirección que está empujando la fuerza. Entonces podemos deducir que como en toda acción hay una reacción, tenemos acá la fuerza de rozamiento. Muy bien. Pero un detalle, una aclaración. Hay que observar hacia dónde tiende a ir el movimiento. Como ustedes observan, el movimiento solamente se está presentando en el eje horizontal o en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que se calcule en X va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿correcto? Y la sumatoria de fuerzas que se calcule en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque no hay ningún movimiento en el eje vertical, o sea, verticalmente ese bloque ni sube ni baja. El movimiento solamente se da en el eje horizontal. Y si, este es un dato adicional que yo les doy, si en los enunciados no nos mencionan datos como por ejemplo el coeficiente de rozamiento o la fuerza de rozamiento o la reacción normal, entonces si no nos dan esos datos, pues simplemente nos vamos a olvidar de la reacción normal, nos vamos a olvidar de la fuerza de rozamiento, y me atrevo a decir que si el movimiento no se da en el eje Y, también nos vamos a olvidar pues del peso, concentrándonos en el eje donde se está presentando ese movimiento. Muy bien. En el tema de dinámica, que es la clase anterior, hemos convenido, después de realizar un DCL, que los signos de las fuerzas o vectores pues quedaban de la siguiente manera, ¿no? Los que apuntan hacia la derecha eran positivos, hacia la izquierda negativos, y los que apuntan hacia arriba positivos, hacia abajo negativos. En el caso de dinámica, el sentido de los signos de las fuerzas o de los vectores lo va a dar el sentido del movimiento, ¿ok? Entonces, si el movimiento va hacia la derecha, entonces toda fuerza que coincida con el sentido del movimiento será positivo. Si encontramos una fuerza que no coincida con ese sentido, será tomado como negativo. Observamos entonces en el gráfico que solamente hay una fuerza, ¿verdad? Que es de 27 newtons y está apuntando en el mismo sentido que el orden del movimiento. Por lo tanto, será positivo también. 27 newtons. Igual, no hay más fuerzas. Hemos dicho que no vamos a tomar la fuerza de rozamiento porque no lo nombra. La masa de este bloque es 3 kilogramos y la aceleración es la que nos piden calcular. Pues ese 3 ya nos quedamos en una ecuación de primer grado. Ese valor de 3 pasa a dividir. Entonces tenemos que la aceleración 27 entre 3 es a 9. Ya sabemos de que newtons es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces el resultado acá será 9 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Las alternativas vemos que coincide con la alternativa D, 9 metros por segundo al cuadrado. Fácilmente ustedes hubieran podido, sin la necesidad de analizar el gráfico, sin la necesidad de analizar las fuerzas que están ahí, hubieran podido tomar la fórmula, que es fuerza igual a masa por la aceleración, y despejar. Pero es necesario hacer esta aclaración, la que hemos hecho acá, ¿no? Porque no siempre en los enunciados
va a ser así de tan fácil, ¿no? Puede ser que en algunos enunciados vayas a tener pues la fuerza de rozamiento. Entonces si hay fuerza de rozamiento o si un dato tienes el coeficiente de rozamiento, obviamente vas a tener que tomar en cuenta la fuerza de rozamiento, la reacción normal y la sumatoria de los vectores en el eje vertical. Muy bien, con esta aclaración. Muy bien, en el enunciado número 3 nos dice que una fuerza, o que nos están preguntando realmente, ¿qué fuerza se requiere, ¿no? ¿Qué fuerza se requiere para acelerar una máquina de 80 kilogramos y que desarrolla una aceleración de 8 décimas metros por segundo al cuadrado? O sea, pueden leerlo 0,8, no hay problema. Y nuevamente acá pues errores de redacción, pues no hemos digitado muy bien las unidades de la aceleración, ¿verdad? Pues ustedes ya conocen. Entonces vamos a apuntar los datos. Me están preguntando por la fuerza que hace que una masa de 80 kilogramos, ¿no?, tenga una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado. En estos casos donde solamente disponga de estos datos, si desean ustedes pueden interpretar entonces el gráfico, pueden ustedes hacer un gráfico, pueden desarrollarlo, pero como solamente nos están pidiendo la fuerza, entonces aplicamos la fórmula directamente que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ojo, ni siquiera estamos aplicando acá la sumatoria de fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún DCL, ¿ya? De haber hecho algún DCL, de haber identificado más vectores, sí que hiciéramos o procediéramos a hacer eso. Muy bien, entonces la fuerza despejamos acá o sustituimos. 80 kilogramos es la masa y la aceleración es 0,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces un truco de matemática, este número se elimina este decimal, entonces el resultado será 8 por 8, 64, y ustedes saben que kilogramo por metro por segundo al cuadrado es igual a newtons. Entonces, por lo tanto, la fuerza con la cual se está empujando o se está induciendo un movimiento en esa máquina para que esa máquina logre 0,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración, bueno, esa fuerza es 64 newtons. Coincide con la alternativa B que está propuesta en el libro de trabajo. Tengan en cuenta que hay casos que hemos estado analizando donde las alternativas pues no coinciden ninguna, ¿no? Ustedes pueden creer que si están revisando ustedes mismos pueden pensar de que están trabajando mal. Por eso siempre les digo que en esos casos compartan sus resultados para poder apoyarles. Muy bien, en el caso número 4 vamos a leer el enunciado. Nos dice que un cuerpo, ¿ya?, de 6 kilogramos, ya sabemos que eso es un dato de la masa, ¿verdad? Un cuerpo de 6 kilogramos debe acelerar desde el reposo hasta alcanzar una velocidad de 4 metros por segundo. Muy bien, profe, ¿no le falta metros por segundo al cuadrado? No, estamos hablando de velocidad. Está correcto ahí, ¿no? En medio segundo. Medio segundo, pues es un segundo entre la mitad, entre dos, ¿verdad? Bien. Calcule la fuerza neta que debe aplicarse. ¿Qué datos entonces identificamos aquí? Vamos a apuntar esos datos. Identificamos el valor de la masa de ese cuerpo, que es de 6 kilogramos. Muy bien. Dice que debe acelerar desde el reposo. Entonces, ¿qué significa desde el reposo? Que su velocidad inicial es igual a 0. Tema de la unidad
de MRU, de cinemática, ¿no? O sea, MRU, ¿no? Entonces, cuando recordemos de que cuando un cuerpo parte del reposo, esa palabra significa de que parte desde una velocidad inicial 0 y debe alcanzar, me dice, una velocidad 2 o velocidad final de 4 metros por segundo, y lo debe hacer en un tiempo de medio segundo, o sea, un medio, pueden ponerle también como 0,5. Muy bien, y me dicen calcular la fuerza. Solamente hay un solo bloque, entonces por lo tanto la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si me piden calcular la fuerza, pues tengo la masa que es 6 kilogramos, pero miren, no tengo el valor de la aceleración. Pero justamente nos están compartiendo el dato de la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, ya que existe una fórmula en MRU, nosotros recordamos, donde la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido todo entre el tiempo, ¿no? Una de las fórmulas que teníamos en el tema de MRU precisamente pues era eso, ¿no? Y vamos a utilizar esa fórmula. La aceleración es igual a velocidad final, que es 4 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que era 0 metros por segundo, y todo esto dividido entre medio segundo. La aceleración entonces es igual a 4 menos 0 es 4, ¿no? Entre un medio metros por segundo entre segundo. Muevo un poquito la pizarra. Entonces tengo que la aceleración es igual a 4 entre 1 entre 1 entre 2, ¿no? Metro por segundo al cuadrado entre 1 sería metros por segundo al cuadrado. Segundo por segundo se multiplican en fracciones complejas. Y extremos con extremos, medios con medios, tendría 4 por 2, 8, ¿no? 8 metros por segundo es el valor de la aceleración medido o calculado con esos datos que me han dado. Pero no nos están pidiendo pues el valor de la aceleración, nos están pidiendo el valor de la fuerza. Entonces este valor de la aceleración voy a utilizarlo acá. Entonces tengo acá 6 kilogramos, a ver qué pasó aquí. 6 kilogramos, y ahora sí, sustituyo el valor que hemos calculado de la aceleración, ¿no? Que es igual a 8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, 6 por 8 es 48. Kilogramo por metro por segundo al cuadrado sabemos que es newtons. Entonces, la fuerza con la cual se está empujando o moviendo ese bloque, ese cuerpo, no nos dicen un bloque, ese cuerpo es de 48 newtons, que coincide justamente con la alternativa D, ¿no? Noten ustedes que a diferencia de los casos anteriores, aquí nosotros hemos invocado, hace la palabra, también hemos recordado que en el tema de cinemática, cuando nos mencionan la palabra reposo, eso quiere decir de que su velocidad con la cual parte ese móvil era de 0, ¿verdad? Ese es el dato que nosotros hemos utilizado acá. Y una de las fórmulas de MRV pues es esta, ¿no? Donde la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo, ¿no? Dependiendo de los enunciados pues vamos a utilizar una u otra fórmula. Continuamos. En el enunciado número 5 nos dice ¿qué fuerza se está aplicando sobre un automóvil, ¿no? ¿Qué fuerza se está aplicando sobre un automóvil de 2000 kilogramos? Ese dato obviamente es el valor de la masa, ¿no? 2000 kilogramos. Si en un recorrido de 30 metros, ¿no? Eso es distancia, ¿no? M es distancia, metros. Si en un recorrido de 30 metros, ¿no? Su velocidad varía, ojo con ese dato, su velocidad varía, me dice,
¿De qué? De 6 metros por segundo, ¿no? De 6 metros por segundo a 12 metros por segundo. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar. A ver, vamos. Acá tengo una imagen que quiero compartirles. Vamos a adicionar esa imagen. Un ratito. Aquí está. Bien, ahí tenemos nuestro auto, ¿verdad? Entonces, nos dice que este auto, este automóvil, ¿no? Avanza 30 metros. Entonces vamos a dibujar o vamos a intentar hacer pues el suelo por donde está avanzando. Ahí está. Entonces vamos a tener dos momentos de este auto. Antes de, o sea, voy a copiarlo, y después de, voy a pegarlo. Ahí. Muy bien. Entonces, al momento de iniciar su recorrido para que avance, ojo, ha avanzado 30 metros, así nos dice el enunciado. La velocidad con la que parte, que es la velocidad 1, es de 6 metros por segundo. Y la velocidad con la que se mide después de haber avanzado los 30 metros es de 12 metros por segundo. Esa es su velocidad. Muy bien. Aparte nos dicen que este auto tiene una masa de 2000 kilogramos, ¿no? ¿Qué nos piden calcular? La fuerza, ¿correcto? La fuerza. Y sabemos, conocemos de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos la masa que es 2000 kilogramos, pero no tenemos el valor de la aceleración. Pero ¿qué datos tenemos para calcular el valor de la aceleración? Tenemos el dato del espacio, tenemos el dato de la velocidad inicial, tenemos el dato de la velocidad final y no tenemos, por ejemplo, el dato del tiempo, no tenemos el dato de la aceleración. Entonces, les voy a recortar acá un formulario, ¿no? No todos, algunos, un formulario de las fórmulas del MRU. Ahí está. Y fíjense ustedes que la fórmula que nos conviene calcular o que nos conviene utilizar, ya que tenemos el espacio o distancia, recuerden que el espacio también se conoce como distancia en algunos materiales, algunos libros. Tenemos la velocidad inicial, ¿no? Tenemos la velocidad final. Tenemos, ¿qué más tenemos? No tenemos el tiempo, ¿no? Y no tenemos, y necesitamos calcular la aceleración. Obviamente la única fórmula que nos conviene utilizar es la última, porque tenemos velocidad final al cuadrado, dato que sí tenemos, igual a velocidad inicial al cuadrado, dato que sí tenemos, más el doble de la aceleración por la distancia. La distancia tenemos. Muy bien, esa fórmula es la que vamos a extraer. ¿Por qué, profe? Porque nos conviene, ¿no? Pues la aceleración por la distancia. La distancia o también espacio. No olvidar que también esto se puede llamar distancia. Vamos a despejar el dato que queremos calcular, que justamente es la aceleración. Entonces tenemos que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 veces la distancia es igual al valor de la aceleración.
Y ahora lo que queda es sustituir la velocidad final al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, 6 al cuadrado, entre 2 veces la distancia, 30 metros. Ojo, ya no pongo acá las unidades, puesto que ya he comprobado, obviamente, que las unidades de velocidad coinciden con la distancia. De haber pasado que no coincidían, o sea, imagínense que nos hubieran dado el valor de la distancia en kilómetros y la velocidad nos hubieran dado en metros por segundo, pues tendríamos que haber hecho una conversión previa antes de aplicar la fórmula. ¿Ya? Ese detalle hemos visto, hemos aprendido en cinemática y la estoy recordando. ¿Ya? 12 al cuadrado es 144, menos 6 al cuadrado es 36, dividido entre 2 por 3, 6, 60. El valor de la aceleración entonces 144 menos 36. 6 al 14 es 8, 4 al 0 al 4 es 0, sería pues 108 entre 60, ¿verdad? 108 entre 60, corríjame si de repente notan que me estoy equivocando. 108 dividido entre 60, a ver si me pueden apoyar. 108 dividido entre 60. Muy bien, entonces gracias a Luis vamos a calcular acá o a escribir el resultado. 1,8 metros por segundo al cuadrado, obviamente porque se trata del tema de la aceleración. ¿Y eso dónde lo voy a utilizar? Vamos a utilizarla acá en la fórmula para calcular la fuerza, ¿no? 2000 kilogramos por 1,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces sabemos de que kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newtons, ¿no? Entonces un 0 se elimina y eliminan un decimal. Sería como multiplicar 200 por 18, ¿no? 2 por 8, 16. Llevo una, 2 por 1, 2, más 1 es 3. Y dos ceros que quedaron, 3600 newtons. Entonces, la fuerza que se está aplicando para poder mover ese automóvil y que tengan esas variaciones de velocidad y ese espacio recorrido es de 3600 newtons. Coincide con la alternativa C.